Sigue en el uso de la palabra el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Jaime Cárdenas es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos y Ciencias Políticas. Ha sido académico visitante en la Universidad de Yale y visitante investigador en la Universidad de Georgetown. Es investigador del CONACYT nivel 2 e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de tiempo completo. Ha recibido distintos premios y reconocimientos, como el Premio Anual Manuel Altamirano en 1994 y Premio Nacional de Periodismo en 2004. Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyarían a la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en 2006. Algunos títulos de sus libros son los siguientes: El contractualismo y su proyección jurídico-política, Partidos políticos y democracia representativa, Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos, Transición política y reforma constitucional en México, y una constitución para la democracia, propuestas para un nuevo orden constitucional. Ha participado como autor y coautor de diversos artículos de revistas académicas, capítulos de libros. Es también colaborador del periódico El Financiero y de las revistas MX y Zócalo, esta última especializada en temas de medios de comunicación. Participa en distintas organizaciones civiles y académicas orientadas a la reforma del Estado, el derecho a la información y los derechos humanos. Hace uso de la palabra el doctor Jaime Cárdenas. Es un honor estar con todos ustedes, con el licenciado López Obrador. Por eso agradezco mucho al rector de esta universidad, al ingeniero Manuel Pérez Rocha, la invitación, y desde luego también a la señora Teresa Juárez, coordinadora y presidenta de la Fundación Eberto Castillo. A partir de esta discusión nacional a la que nos ha invitado Andrés Manuel López Obrador para discutir un tema fundamental para nuestro país, que es la defensa del petróleo, donde otros luchadores sociales también habían advertido su importancia, como lo hizo en su momento Eberto Castillo y el general Lázaro Cárdenas del Río. Hemos, como el ingeniero Jiménez Espriu lo manifestaba, pues estado en algunas partes de la República y también en esta ciudad capital. Y la gente siempre se pregunta respecto al tema del petróleo muchas cosas que yo creo son de sentido común y también deberían permitir la reflexión de la clase gobernante del país. Pero la clase gobernante del país no quiere reflexionar con la sociedad mexicana. La gente pregunta, ¿por qué importamos el 40% de la gasolina? Pregunta también, ¿por qué han caído las reservas de crudo? ¿Y por qué no restablecemos la producción petrolera? La gente pregunta, ¿por qué se abandonan los pozos y yacimientos? ¿Por qué no se construyen refinerías en México desde hace muchos años, desde 1979? ¿Por qué no se reparan los ductos? En general preguntan, ¿por qué se desmantela la industria petrolera? ¿Por qué el gobierno quiere vender un negocio que deja de beneficio $100 por barril de crudo? La gente pregunta si es verdad que Pemex no tiene tecnología ni capacidad de operación y que por eso se debe permitir el ingreso de la inversión extranjera. Todas estas preguntas hace la sociedad en los foros. Sociedad integrada por distintos puntos de vista, no necesariamente todos partidarios de la izquierda o del licenciado López Obrador. Pero toda la gente de este país sabe muy bien que estas preguntas tienen respuestas simples y llanas.
La industria petrolera de México se ha desmantelado y está afectada y destruida por el entreguismo de la burocracia que ha gobernado este país. La industria petrolera se encuentra en el estado actual por el dispendio y la corrupción de la alta burocracia de Pemex, del sindicato y de los contratistas, y por el deseo de la élite gobernante de que perdamos la identidad nacional. Es importante que una vez más recordemos lo que dice nuestra Constitución cuando establece el régimen jurídico del petróleo y los hidrocarburos en México. Estos principios constitucionales, estas normas, desde luego que no son producto de una elaboración de escritorio, de un teórico, de un académico. Estos principios jurídicos de la Constitución han nacido de la historia y de las luchas sociales de México. Por eso se trata de decisiones políticas fundamentales. Los constituyentes de Querétaro dejaron en claro en 1917 dos cosas, dos principios: la propiedad de la nación sobre todas las tierras y aguas dentro de los límites de la nación, y también dejaron en claro el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo. Con esto los constituyentes de Querétaro ponían fin a la práctica del porfiriato, en donde el dueño de la superficie del terreno era también el dueño del subsuelo. Los constituyentes de Querétaro dijeron: no, podrán ser dueños del terreno, de la superficie, pero no del subsuelo. El subsuelo corresponde a la nación, y este subsuelo, estas riquezas, son inalienables, no están sujetas al comercio y son imprescriptibles, no se pueden adquirir aunque se tengan en posesión durante muchos años. Posteriormente, los constituyentes permanentes, mediante reformas de 1940 y de 1960, añadieron a los principios constitucionales sobre la explotación directa de la nación que le corresponde a esta, que los recursos petroleros, los hidrocarburos, no pueden entregarse en concesiones. En esto consistió la propuesta de reforma que hizo el general Cárdenas al artículo 27 en su párrafo sexto. Y posteriormente, en 1960, por reforma iniciada, propuesta por López Mateos, también se prohibieron los contratos. Más tarde, en 1983, se estableció con toda claridad en la Constitución, en los artículos 28 y 25, que las funciones que corresponden al petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica son área estratégica en donde el Estado tiene exclusividad, en donde ni los particulares nacionales, ni mucho menos los particulares extranjeros pueden intervenir en estas áreas. Y el artículo 25 de la Constitución determinó la exclusividad que tiene el sector público en la propiedad y control del organismo que explota estos recursos, que es Petróleos Mexicanos. Es clarísimo lo que señala la Constitución: el derecho a explotar los recursos a cargo de la nación, la exclusividad que tiene el Estado en esta explotación, y además que es el sector público el que tiene a su cargo el control y la administración del organismo encargado para ello. Sin embargo, los detractores de esta interpretación casi literal de la Constitución sostienen que por explotación debe entenderse exclusivamente la extracción del crudo, cuando la propia Suprema Corte, en ejecutorias de la quinta, de la sexta, de la séptima época, ha hablado de la explotación de la industria petrolera. Es decir, de acuerdo al criterio de interpretación de la Suprema Corte, explotación no solamente implica la extracción, sino comprende todas las fases de la industria petrolera. También los detractores, los que están en contra de la interpretación que he señalado, indican que por nación hay que entender al
al sector público, al sector privado y al sector social. Este es otro argumento falaz, porque la Constitución, en el artículo 28 y en el artículo 25, indican claramente que es el sector público, que es el Estado el que tiene la exclusividad en la explotación de estos recursos, desde luego en beneficio de la nación. También han indicado que si se aprobaran las propuestas de Calderón, no se afectaría la propiedad sobre el petróleo y los hidrocarburos. Esto es falso. Como lo señalaba el ingeniero Jiménez Espriu, se tendría que compartir el beneficio de la renta petrolera. Es decir, habría que compartir con otros la propiedad de estos recursos. Si se comparte la renta petrolera, se comparte la propiedad sobre los hidrocarburos, el petróleo y la petroquímica básica. También han dicho otras cosas. Han dicho que no aprobar estas iniciativas implicaría sumir al país en el atraso, en el subdesarrollo, cuando es todo lo contrario. Cuando si defendemos el petróleo como nación y permitimos que siga siendo el sector público el que se encargue de su explotación, lograremos, si se hace adecuadamente, si se combate la corrupción, si se rinden cuentas, si se racionaliza la administración del petróleo, lograremos desde luego hacer del petróleo y los hidrocarburos una palanca del desarrollo, como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador. Quisiera también decir que aunque ya lo hemos repetido muchas veces, ¿por qué estas iniciativas de Calderón son privatizadoras? Hay que decirlo una y otra vez para que quede claro. Son privatizadoras porque se intenta que fases de la industria petrolera queden en manos privadas. Se pretende que en todas las fases de la industria petrolera, la exploración, la extracción, la refinación, el almacenamiento, la distribución, el transporte y hasta las ventas de primera mano participen particulares, principalmente extranjeros. Díganme si esto no es privatizar. Se pretende también que haya dos industrias, una industria pública, la de Pemex, que va a convivir con otras industrias privadas de carácter extranjero, en donde Pemex tendrá que competir conforme a las leyes del mercado con estas empresas extranjeras. Se quiere también que se aplique en los conflictos entre Pemex y las compañías extranjeras no solamente el derecho federal mexicano, se quiere que se aplique el derecho extranjero y que los tribunales que resuelvan estos conflictos sean tribunales de otros países. Se quiere, como lo señalaba el ingeniero Jiménez Espriu, que los particulares puedan ser propietarios de las instalaciones, de los equipos, de los ductos, de las refinerías. Se pretende, con los contratos de desempeño, que los extranjeros compartan los beneficios de la extracción, producción y transformación del petróleo. Se quiere también que ciertos funcionarios de Pemex, los consejeros independientes de Calderón, no estén sujetos al régimen de responsabilidades del resto de los servidores públicos del Estado mexicano. Se quiere que haya un régimen de excepción para Pemex, que Pemex deje de ser un organismo descentralizado público, como ha sido hasta hoy, para pasar a ser un corporativo privado, una empresa con características privadas. Se desea, hasta en esto se desea, abandonar el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo 6, el Estado mexicano, cuando se suscribió este tratado, se reservó para sí, para que no estuviese sujeto al comercio entre los tres países, las fases de la industria petrolera, la extracción del crudo, la refinación, el transporte, el almacenamiento. No solamente se quiere violar la Constitución, sino el propio Tratado de Libre Comercio. En materia de yacimientos transfronterizos, se quiere que la relación entre el Estado mexicano sea con los particulares de los Estados Unidos al momento de aplicar los tratados
para la explotación de estos yacimientos transfronterizos. Y en general, las iniciativas de Calderón intentan limitar atribuciones del legislativo, atribuciones del Poder Judicial mexicano y hasta del propio Ejecutivo, hasta del propio Calderón en algunos aspectos. ¿Por qué son anticonstitucionales estas reformas? Son anticonstitucionales por muchísimas razones. Por ejemplo, la propuesta de nueva ley orgánica de Pemex pretende adjudicaciones directas, cuando la Constitución señala que las compras gubernamentales deben realizarse mediante licitaciones públicas. Se quiere que el Comité de Transparencia y Auditoría del Consejo de Administración de Pemex regule las adquisiciones, cuando esta es una competencia del Congreso. Se quiere, como ya lo mencionaba, que haya consejeros independientes sin responsabilidades ante el Estado. Se quiere también un consejo de administración autoritario y presidencial, donde el Ejecutivo tendrá a 10 representantes y estos representantes en su designación no intervendrá ningún poder del Estado, ni el Congreso, ni ninguna otra autoridad. Se quiere, mediante los contratos de desempeño, compartir la renta petrolera. La ley orgánica de Pemex que propone Calderón establece obligaciones de transparencia menores a las de otros entes públicos. Se quiere la opacidad de los grandes contratos que celebrará Pemex con las compañías extranjeras. Y se quiere también en esa ley orgánica de Pemex, como lo mencionaba, que sea el derecho extranjero el que se aplique y que resuelvan los tribunales extranjeros los conflictos entre Pemex y las empresas extranjeras. Respecto a la ley orgánica de la Administración Pública, se están pidiendo más atribuciones a la Secretaría de Energía y en contra del texto de la Constitución se le dan facultades a la Secretaría de Energía para otorgar y revocar concesiones, cuando en esta materia claramente es imposible que existan concesiones en el ramo petrolero. Respecto a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo, se está limitando el significado de área estratégica que establece el artículo 28 de la Constitución. Se está facultando para que los propietarios intervengan en todas las fases de la industria petrolera y se considera la relación entre Pemex y estos inversionistas como una relación jurídica no mediada por el derecho público, sino por el derecho privado. Según el artículo 12 de la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, esos se considerarán actos de comercio. En cuanto a las reformas a la ley reguladora de la Comisión de Energía, se está casi pidiendo que exista la abolición del régimen de tarifas oficiales. Dice esa propuesta en su artículo 3 que cuando haya condiciones efectivas de mercado, las ventas de primera mano de Pemex estarán sujetas al libre mercado, es decir, a la oferta y la demanda, con lo que posiblemente la gasolina, el diésel, el combustorio y otros productos no tengan una tarifa fija y estén sujetos al mercado y podamos tener en México seguramente un litro de gasolina, comprarlo a 20 o 25 pesos, igual ocurriría con el diésel y con el combustorio. Respecto a la ley de la Comisión del Petróleo, una nueva ley, Calderón propone más burocracia, 5 comisionados nombrados por él para entregar también permisos y contratos. Esta ley de la Comisión del Petróleo establece un superregistro público de la propiedad que controlará toda la propiedad de este país, la pública, la privada y la social, estableciendo una suerte de superregistro de la propiedad en clara violación a las competencias de las entidades federativas. Finalmente, la propuesta de Calderón de nueva Ley Federal de Derechos intenta atraer la inversión mediante un tratamiento especial en la exploración o en la extracción del crudo en determinadas zonas del país, como en aguas profundas o en el área de Chicontepec. Estas son algunas razones de por qué estas iniciativas son anticonstitucionales. Lo que nos tenemos que preguntar es qué hacer. Ya Andrés Manuel nos ha dicho
que si el gobierno y el PAN, y posiblemente el PRI, intentan seguir adelante y aprobar estas iniciativas, deberemos movilizarnos. Yo creo que la fuerza más grande que tenemos como sociedad es la movilización, es la resistencia civil pacífica. Desde luego, habría también que insistir, aunque no confiamos demasiado en las instituciones de este país, había que insistir también en las vías jurídicas. Por ejemplo, en la presentación de una denuncia por traición a la patria a Felipe Calderón. Y seguramente también pedirles a los legisladores del Frente Amplio Progresista y a legisladores de otros partidos que presenten y promuevan acciones de inconstitucionalidad en caso de que estas reformas fuesen aprobadas. También podríamos acudir ante instancias internacionales para defender el derecho humano que tenemos todos nosotros al desarrollo, para defender nuestras riquezas nacionales. Desde luego, lo primero que hay que hacer es participar en las consultas, en la del 27 de julio y en las demás consultas que se van a celebrar en este país. Y también pedirle y exigirle a la clase política mexicana para que de una vez demos el salto en una concepción de democracia representativa, y que la democracia representativa de partidos y electoral la combinemos con auténticos y profundos mecanismos de democracia participativa y deliberativa. Me parece que esta lucha que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador es una lucha que nos cohesiona como sociedad, que nos da conciencia como nación y que nos permite también defender lo que somos en cuanto país. Yo estoy seguro que esta reforma calderonista no va a pasar. No puede pasar. No pasará porque viola la Constitución, porque viola los tratados de derechos humanos, porque viola hasta leyes de este país como la de seguridad nacional, porque es una reforma regresiva con la historia de México y desde luego atentatoria de los derechos de los mexicanos, y porque constituye un fraude a la Constitución, es decir, una manera tramposa y manipuladora de aparentemente utilizar vías legales y pacíficas para trastocar una de las decisiones políticas fundamentales más caras y más sentidas del pueblo mexicano. Por todas esas razones, creo que esta reforma no debe pasar y no vamos a permitir que pase, ni como mexicanos, ni como académicos, ni como estudiantes, ni como universitarios. La universidad, que es un foro donde se debaten las ideas, donde se generan nuevos conocimientos, donde se proponen alternativas de solución para la patria, es el espacio que le va a decir no a la clase política que hoy gobierna este país. Esa clase política que se ha coludido con los grandes intereses transnacionales y que desea dejar a este país sin una gota de petróleo para las futuras generaciones. Por eso, estas reformas no deben pasar. Muchas gracias.